sing hallelujah, Jesus Christ is Lord. Buenas tardes. Que el Señor me los bendiga a todos. Gracias por estar aquí con nosotros. Les doy la bienvenida, pero no solamente ustedes, también yo quiero darle la bienvenida a aquellos que están mirándolos por medio de Facebook y por el canal YouTube. Gracias por estar con nosotros y que el Señor continúe bendiciéndole. Ok, vamos a comenzar con esto. Estamos en esta serie que se titula El Reino. Y es bien importante porque el hermano dijo que la tumba estaba vacía, ¿verdad? Y nosotros lo creemos porque sabemos que verdaderamente la tumba está vacía. Cristo vino e hizo todo lo que él tenía que hacer por nosotros para que nosotros no tuviéramos que sufrir, para que nosotros pudiéramos tener el derecho de volver otra vez a tener una relación personal con nuestro Padre Celestial, con nuestro Creador. Y verdaderamente, a mí me encanta este libro. Este libro pues, es interesante. Y comienza con una historia, pero tiene un final que es como una pesadilla. Todo empezó bien chévere, pero algo sucedió que cambió. Dios había creado todo lo que existe y había puesto al hombre en el centro de todo. Lo había puesto como la corona de su creación. Pero había un problema, que había un ángel caído que se llamaba Satanás. Y Satanás, ese ángel caído, que tenía como una ambición demoníaca el reemplazar a Dios y ponerse él mismo como Dios. No, Satanás estaba allí en el jardín, porque sabemos que Dios creó al hombre y lo llevó a este jardín, ¿verdad? Y le dijo, mira, todo esto es tuyo, pero de todos esos árboles tú puedes comer menos de uno. Es el primer mandamiento negativo que el Señor le dio al ser humano. No comas de él, porque si de cierto comes de él, vas a morir. Ese es el árbol de la sabiduría, el conocimiento del bien y el mal. Y el Señor le estaba dando todos esos mandatos, todo ese plan que él tenía para ellos. Pero entonces el enemigo estaba escuchando y viendo lo que Dios estaba haciendo. Dios estaba haciendo un pacto con Adán, un pacto que lo haría él, Adán, como la cabeza del ser humano. Un pacto que te incluye a ti y me incluye a mí y a todo ser humano a través de todos los tiempos. Y bajo esa autoridad de Adán, el ser humano, él puso todo bajo esa autoridad. Y Adán era el jefe o la cabeza de la creación completa. Pero por medio de él, de la humanidad, Dios iba a gobernar, sobre todo mientras gobernaba a través de la humanidad. Pero Satanás escuchó lo que estaba diciéndole el Señor a Adán y dijo entre él mismo, dice, ajá, si yo puedo lograr que Adán peque, entonces yo voy a tomar control del mundo entero. Y entonces todos ellos pasan a estar bajo mi mandato. Sí, entonces Satanás engañó al hombre, a Adán, y lo arrastró al pecado. Y con ese pecado de Adán y Eva cayó la humanidad completa. Pero Dios había hecho una promesa y él sabía que iba a haber algún problema. Y él lo que hizo fue que hizo una promesa y que enviaría a alguien que iba a restaurar todas las cosas. Y nosotros sabemos y hemos escuchado a través de esta serie que cuando Adán y Eva fallaron y el Señor vino y los encaró a cada uno de ellos y a lo último se puso a hablar con Satanás y le dijo todo lo que le iba a suceder.
que nosotros sabemos que se encuentra en Génesis capítulo 3, versículo 15, el cual nosotros creemos y sabemos que es el versículo clave en toda la Biblia. Sí, el hombre falló. Sí, Satanás en ese momento creyó que ganó, pero no sabía que Dios tenía un plan. Y ese plan es este. Génesis 3:15 dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le herirás el talón. Cuando Satanás escuchó esto, yo me imagino que él se puso a pensar, un momentito, Adán falló, Eva falló, todos ellos fallan, todo lo que viene de Adán y Eva van a venir en pecado porque van a tener ese DNA, como nosotros decimos, ¿verdad? Ellos ya van a nacer en pecado. Y después, nosotros sabemos que nosotros, como no somos perfectos, y se nos hace tan fácil hacer lo malo, pero tan difícil hacer lo bueno, él iba a tener control de cada uno de ellos. Pero entonces Satanás se pregunta, pero ¿cómo Dios va a hacer esto? Porque Dios es el que está hablando y él sabe quién es Dios. Y él decía, ¿cómo él va a hacer esto? Bueno, pues sabemos que Dios nos ha dado a nosotros la Biblia. Y la Biblia tiene conocimiento, tiene entendimiento y tiene toda la sabiduría. Pero todavía él no sabía cómo Dios iba a lograr aplastarle la cabeza. Mas, sin embargo, nosotros sabemos que, y lo hemos escuchado, que Jesús le aplastó la cabeza. Porque Jesús vivió una vida perfecta, a pesar de todas las dificultades que tuvo. Y después vino y fue bautizado. Y después fue tentado. Y después viene y comenzó el evangelio a predicar el reino de Dios. Y desde ese momento en adelante sucedieron muchísimas cosas. Pero todavía había algo, porque él cogió a los discípulos y les había dicho que los iba a dejar. Pero entonces, ya que sabemos que él aplastó la cabeza de Satanás en la cruz, entonces ellos se preguntaban, ¿pero hay algo más? ¿Qué falta si él lo hizo? Jesús murió, resucitó y fue al cielo. Entonces, si Jesús vino y le aplastó la cabeza, ¿por qué no se sentó en su trono? ¿Por qué él tuvo que irse y dejar a los discípulos, como nosotros lo decimos ahí, guindando? Porque ellos no sabían qué era lo que iba a pasar. ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Podría haber algo más en el plan de Dios cuando le dijo que él iba a aplastarle la cabeza a Satanás? Pero yo me imagino que para nosotros poderlo saber tenemos que leer la Biblia. Y como nosotros leemos la Biblia, entonces nosotros nos enteramos. Y si nosotros sabemos que Dios le hablaba a todo el mundo en aquel tiempo por medio de los profetas, ¿cierto o falso? ¿Cierto? ¿Right? Ok. So, ¿qué pasa? Que si nosotros, uno de los profetas que verdaderamente yo no he encontrado que hizo nada malo, porque verdaderamente no lo hay, se encuentra en el profeta Daniel. Y ustedes saben de dónde salió Daniel. So, Daniel escribió en el capítulo 2, en el versículo 44, dice, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos y ese reino, él permanecerá para siempre. Y yo me imagino que Jesús siguió, después que nosotros nos enteramos de esto, Jesús continuó enseñando el evangelio, llevando las buenas nuevas, sanando, restaurando, bueno, haciendo muchísimos milagros. Pero cuando él llegó a este lugar, él le preguntó a sus discípulos, y hay uno de los motivos por el cual él llegó a este lugar o llevó a sus discípulos a este lugar, pero voy a comenzar a leer primero. En Mateo capítulo 16, versículos 13 al 18 dice, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, ese lugar era un lugar donde habían diferentes dioses y habían diferentes templos del enemigo y allí se adoraban a diferentes dioses. Mas, sin embargo,
Jesús llevó a sus discípulos allí para hacerle una pregunta, pero comenzó con dos preguntas. Él le hizo esta pregunta, dice, le preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron, wow, a unos dicen Juan el Bautista y otros dicen Elías, pero otros Jeremías o alguno de esos profetas. Entonces él dice, bueno, ya que ustedes están diciendo qué es lo que ellos están diciendo, ahora yo quiero saber qué es lo que ustedes creen de que yo soy. Entonces, en el versículo 15 dice, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Les preguntó Jesús. Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le contestó, pero antes que eso, ¿qué significa lo que Pedro le dijo a Jesús? Tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Él está diciendo, tú eres el Mesías, tú eres el que vas a restaurar todas las cosas, tú eres el que vas a salvar y vas a perdonar el pecado de toda la humanidad. Tú eres el que fuiste profetizado desde el principio. Tú eres ese que dijo que su simiente te aplastará la cabeza y ese eres tú. Entonces Jesús le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Verdaderamente a Jesús le está diciendo, sí, mi Padre fue el que te reveló esto. Y yo te estoy diciendo que yo, en esta roca, en el Evangelio, en el reino, yo voy a crear mi iglesia y nadie va a poder en contra de ella. Y si nosotros somos parte de esa iglesia, nosotros tenemos ese reino que lo cargamos con nosotros. El Espíritu del Señor, el Espíritu Santo vive en nosotros y nos guía, nos empuja a que nosotros sigamos yendo a donde quiera que nosotros vayamos a llevar las buenas noticias, a llevar el Evangelio que Cristo Jesús trajo, ese reino. Sí, estamos en esta serie titulada El Reino. Y este es el mensaje final de esta serie. Hoy la vamos a terminar y tiene un subtítulo que se llama El Reino y la Iglesia. Y hasta hoy día hemos estado estudiando las escrituras desde Génesis a través de los evangelios. Así que comencemos con la historia después que Jesús resucitó. Porque aquí es donde empieza, para más decirte, esa escritura que dice que mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán, no lo van a poder vencer. Ahí fue la primera vez que ellos mencionaron de que nosotros nos íbamos a convertir a ser la iglesia. Desde ese momento en adelante. Porque antes éramos seguidores, los seguidores. Pero para eso tenemos que ir a Hechos. Y vamos a tocar 5 puntos. En Hechos capítulo 1, versículo 3. Dice que después de padecer la muerte, Jesús se presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se le apareció y les habló acerca del reino. Jesús continuó enseñándoles a ellos y dejándoles saber, sí, yo fui crucificado, pero yo estoy vivo, estoy con ustedes. Pero también les dijo que él tenía que regresar al Padre. Él tenía que regresar de donde salió. So, antes de Jesús, el punto número 2, antes de dejarlos a ellos, así como le había prometido, él les dio lo que nosotros conocemos hoy día como la Gran Comisión, que se encuentra en los 4 evangelios y en Hechos. Algunos dicen no se encuentra en el Evangelio de Juan, pero sí se encuentra. ¿Sabe por qué? Porque en el capítulo 20, el versículo 21, dice que según me mandaron a mí, según el Padre me mandó a mí, yo los envío a ustedes. ¿A qué? A llevar el Evangelio. ¿A qué? A darla a proclamar el día que nosotros nos vamos a gozar. Y sabemos que hay un reino hoy día que está con nosotros, que somos nosotros, pero no completamente.
Sí, si nos vamos a Mateo 28, 18 al 20, dice, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Sabemos que si nosotros le pertenecemos al Señor, si nosotros hemos aceptado el mensaje de salvación y hemos reconocido que hemos nacido en pecado, añadido pecados, pero nos arrepentimos porque sabemos que necesitamos un Salvador que verdaderamente salve nuestras vidas, perdone nuestros pecados y nos encamine hacia ese reino que está, pero que todavía no está completamente. Más tarde va a ser completamente el reino estar con nosotros. El punto número 3 es que él hizo lo que él les había dicho. Los dejó, pero a la vez que él los dejó, ¿tú sabes qué fue lo que sucedió? Que él dejó el reino en sus manos. ¿En las manos de quién? En las manos de nosotros, la iglesia. Los dejó aquí. Sí, Hechos capítulo 1, versículo 9 al 11 dice, y habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. Pero de repente se les acercaron dos hombres vestidos de blanco, que le dijeron, Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Y esto a mí me encanta. ¿Sabe por qué me encanta? Porque verdaderamente trae algo a su mente. Me trae algo a la mente. Me trae un gozo de saber de que Él va a regresar. ¿Por qué? Porque Él todavía es parte del plan de Génesis 3:15, que Él tiene que terminar esa promesa. Sí, para mí, en esta escritura es una clave, hay una clave, es la nube. Sí, y yo te puedo dejar saber esto. Ustedes se acuerdan cuando Jesús fue arrestado, ¿verdad? Jesús fue arrestado, se lo llevaron, empezaron a golpearlo, le hicieron muchísimas cosas, lo azotaron. Bueno, ¿qué no le hicieron? Y después vinieron y lo pusieron al frente del sumo sacerdote porque querían tener verdaderamente algo para poder formar un plan. Regreso a cuando Jesús fue arrestado, cuando fue golpeado, le pusieron la corona. Bueno, ¿qué no le hicieron? Se burlaron de él, lo maltrataron de una manera que verdaderamente no se podía reconocer. Y después lo llevaron ante el sumo sacerdote, porque ellos habían tratado de formar un plan de cómo eliminarlo, de cómo matarlo, pero no lo habían. Y a pesar de que habían traído muchísimos testigos, ninguno de ellos había puesto o podido hacer clamar algo que verdaderamente pudieran tener el motivo por el cual matarlo. Mas, sin embargo, más tarde aparecieron dos que testificaron de que ellos habían escuchado a Jesús decir que yo puedo destruir este templo y en los 3 días lo vuelvo a construir. Entonces el sumo sacerdote le dice, ahora te voy a hacer una pregunta a ti, Jesús. ¿Eres tú el Hijo de Dios? ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú el que nosotros estamos esperando? Dímelo. Y él se quedó callado, no dijo nada. Entonces el sumo sacerdote se enfadó tanto y tanto que le dijo, en el nombre del Señor, yo te digo que te pregunto si tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús le contestó, tú lo has dicho. Pero también te voy a decir esto, que pronto me van a ver sentado a la diestra del Padre en el cielo y me verán venir en las nubes. Y yo me imagino que eso lo que causó en el sumo sacerdote fue que tuvo más coraje todavía, porque cuando él se rasgó las ropas, para mí vino una promesa o vino una profecía que él sabía, porque ellos sabían de todas las profecías y toda la ley.
En Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14 dice, en esa visión nocturna vi que alguien con el aspecto de un hijo de hombre venía entre las nubes del cielo. Se acercó al Altísimo de días. Al Altísimo de días. Tú dices, ¿al Altísimo de días qué es esto? Pues yo te estoy diciendo que el Altísimo de días era Dios el Padre. Se acercó al anciano de días. Fue llevado a su presencia y se le dio autoridad, poder y reino. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es eterno y no pasará. Su reino jamás será destruido. Y ese es mi papito, ese es mi Salvador, ese es mi Jesús. Ese es el que nosotros hablamos y glorificamos aquí, porque Él vino a hacer lo que Él tenía que hacer para que nosotros no tuviéramos que hacerlo. Lo que nosotros no podemos hacer, porque nosotros no podemos salvarnos, pero sí podemos aceptar a alguien que ya hizo lo que nos merecíamos nosotros y tener la salvación, perdón de pecados. Y desde ese momento en adelante Él empieza a orar de adentro para afuera, a cambiar nuestras vidas, a transformar nuestras vidas. Sí, Él se fue en las nubes, pero también, parado ante el sumo sacerdote, Él citó este verso, declarando que Él era el Mesías, pero que regresaba, que regresaría. Sí, este es un aspecto del presente, pero también del futuro. El futuro, el reino que viene más tarde, el reino que está y el reino que aún no está completamente. Nosotros tenemos el reino de Dios en nosotros, y el Espíritu Santo. Y nosotros podemos decir, yo soy parte del reino, pero todavía no ha venido completamente porque Él tiene que regresar. Y como estuvo escrito desde muchos años atrás, y Él lo dijo que iba a regresar, pues Él va a regresar. Y entonces es cuando nosotros vamos a ser removidos por un ratito, entonces Él va a terminar con todas las cosas, arreglar todas las cosas, ponerlas en orden una vez más, entonces nosotros venimos a morar con Él aquí, en este lugar. Sí, nosotros hemos recibido el reino, pero también tenemos que aceptar que cuando nosotros recibimos el reino, Él nos dio un trabajo, tenemos que hacer algo. Así que estamos esperando por ese reino, pero mientras tanto, nosotros tenemos que estar disponibles y totalmente dispuestos a echar ese reino hacia adelante. Tenemos que estar presentando el mensaje de salvación de unas cuantas maneras. Y yo creo que la mejor manera es tu estilo de vida, de la manera que tú vives tu vida. Y entonces con palabra, dejándole saber de que de tal manera Dios nos amó, que envió a su único hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, que esa es la clave, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y a mí me encanta el 17, porque ese es Juan 3:16. A mí me gusta el 17 que dice, porque Él no lo envió a juzgar al mundo, Él lo envió a salvar el mundo por medio de Él. Sí. Punto número 4 es que había una misión y una visión. Y esa visión está en Hechos capítulo 8, versículo 12. Pero cuando creyeron en Felipe, quien anunciaba las buenas noticias del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Sí, esa es la misión de nosotros. Nuestra misión no es solamente aceptar a Jesús como nuestro Salvador y que haga una transformación en nuestras vidas y quedarnos calladitos. Jesús no vino a hacer eso. Jesús vino a servir. Jesús vino a pasar. Jesús vino a hacer milagros. Jesús vino a restaurar. Jesús vino a sanar. Jesús vino a hacer todo lo que nosotros habíamos perdido y que el enemigo nos mantenía bajo presión por causa de sus malas ideas, malos pensamientos, un corazón lleno de impurezas. Pero ellos creían, y ese es el mensaje que nosotros estamos llevando hoy día. En el capítulo 19, versículo 8, Pablo
Y ustedes conocen Pablo. Pablo antes lo que hacía era perseguir a los creyentes, ¿verdad? Hasta que tuvo un encontrón yo digo un encontrón, porque es verdadera. Cuando tú te encuentras con Cristo Jesús, algo sucede. Y la mayoría del tiempo yo digo, si yo me encuentro con Jesús, yo soy el que voy a salir perdiendo, pero voy a ganar a la misma vez. Si me pongo en contra de Él, voy a sufrir. Pero si lo acepto, pues ¿qué pasa? Que me voy a gozar. Y Él va a hacer maravillas en mi vida. Pablo, él mismo testificó y dijo, en el versículo 8 del capítulo 19, dice, Pablo entró en las sinagogas y habló allí con toda valentía durante 3 meses. Discutía acerca del reino de Dios, tratando de convencerlos para que ellos entendieran. Y si nosotros continuamos leyendo en su discurso en Éfeso, en los siguientes versículos dijo esto. En el versículo 20, capítulo 20, el versículo 25 dice, escuchen, yo sé que ninguno de ustedes, entre quien he andado predicando el reino de Dios, volverá a verme. Porque él sabía que el esfuerzo que él estaba haciendo iba a causar algo en su vida. Pero él estaba diciendo que no lo iban a ver más. Y si seguimos leyendo con Pablo y su discurso en Hechos 28, 23, el versículo 30 y después el 31, que dice, señalaron un día para reunirse con Pablo y acudieron en mayor número a la casa donde estaba alojado. Desde la mañana hasta la tarde estuvo explicándoles y testificándoles acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos respecto a Jesús, partiendo desde la ley o comenzando, dicen algunas versiones, comenzando desde la ley de Moisés hasta los profetas. Pero el versículo 30 continúa diciendo, durante 2 años completos permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada y recibía a todos los que iban a verlo. Versículo 31, predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento y sin temor alguno. Yo creo que nosotros tenemos que hacer lo mismo. Si nosotros hemos recibido gracia, gracias debemos dar. Si nosotros se nos dio el evangelio para que nosotros pudiéramos tener una vida eterna, entonces nosotros tenemos que compartir ese mismo evangelio con todas las demás personas. Hay 3 cositas que él nos dejó. Uno es el manto. En Efesios capítulo 1, versículo 19 al 23 dice, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. ¿Quiénes son los que creemos nosotros? Los que hemos aceptado. Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque. No solo en este mundo, sino también en el venidero. Eso quiere decir que Él va a regresar. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Jesús es nuestra cabeza, nosotros somos la iglesia y nosotros vamos avanzando, echando el reino hacia adelante. Mas sin embargo, en Efesios capítulo 2, versículo 6 dice, y con Él nos resucitó. ¿A quiénes? Pablo está diciendo, y con Él nos resucitó. Y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Tú no puedes pedir más. Y no importa lo que tú trates de hacer en tu propio esfuerzo, está escrito. Y la palabra es verdadera, la palabra es viva, la palabra siempre está en acción. Entonces, ¿qué pasó? Que nos da un mandato.
En Efesios 3, 8 al 11 dice, aunque soy, dice Pablo, aunque soy el más insignificante de todos los creyentes, incluyéndonos a nosotros, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos el plan divino, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios, here we go. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia y los poderes y autoridades en las regiones celestiales, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús nuestro Señor. Yo creo que necesitamos memorizarnos este verso. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia, por medio de nosotros. Nosotros tenemos que ir y llevarle la verdad, pero para poder llevarle la verdad tenemos que leer la Biblia. Por medio de la Biblia nosotros podemos decirle al Señor, revélame, dime, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿En quién yo tengo que expresar este mensaje de salvación? ¿A quién tú quieres que yo le dé testimonio? Esa es la misión. Nosotros tenemos una visión. Y esa misión la hemos leído anteriormente y la conocemos. Mateo 28, 18 al 20. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Pero lo más importante, y les aseguro que estaré con ustedes siempre, no de vez en cuando, no cuando me necesite, pero siempre voy a estar con ustedes, no por un ratito, pero hasta el fin del mundo. ¿Tú sabes por qué? Porque nosotros no sabemos con qué nos vamos a enfrentar. Sí, Él nos dejó un encargo, pero también nos dejó saber que Él regresaría. En Hechos 3:21 dice, es necesario que Él, ¿quién? Jesús, permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas. Sí, Él regresará para ponerlo todo en orden. Nosotros vamos a salir de su reino y entonces Él cumplirá la plenitud de la promesa que se encuentra en Génesis 3:15. Él lo va a poner, él le va a completamente va a terminar ese paso de aplastarle la cabeza al enemigo, aunque le muerda el talón. Pero nosotros sabemos que tenemos un futuro, una esperanza. En Hebreos capítulo 10, versículos 12 y 13 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Hasta que el Señor diga, ve allá, y elimina a todo el mundo. Y que todos ellos van a estar, y parece que nosotros, ¿cuántos de nosotros decían, mira, el enemigo, yo lo tengo aquí, mira. Conmigo no puede. ¿Sabes por qué? Pero tú tienes que creerlo. Tú tienes que creerlo que verdaderamente lo que el Dios le ha dado a Jesús, y Jesús lo comparte con nosotros, nosotros lo tenemos. Y esto a mí me entusiasma mucho, porque las iglesias locales representan una esperanza para el mundo. Jesús ha ganado la victoria y nosotros la hemos ganado con Él. Nuestro trabajo es llevar a cabo nuestra misión. Esa misma visión, porque Él vino a hacer algo. Y eso mismo nosotros vamos a continuar hasta que Él regrese y nos reunamos todos y estemos todos en un mismo lugar y Él sea nuestro Dios y nosotros seamos su pueblo. La iglesia es la respuesta a las preguntas que el mundo se está haciendo hoy día. Hoy día ellos se están preguntando, ¿qué es lo que está pasando en este mundo? ¿Por qué se ha
desarrollado un odio, un rencor, todos estos problemas que están pasando. Y nosotros sabemos por qué. Porque el enemigo sabe que los días son cortos. El enemigo sabe que ya mismito viene el Señor y va a terminar todo y va a restaurar todas las cosas como eran anteriormente. Que Jesús se suponía que nosotros viviéramos para siempre, pero por causa del enemigo, Él vino a destruir lo que Dios había hecho por causa de ambiciones maliciosas que Él tenía. Nosotros somos su pueblo y nosotros tenemos que echarle el reino hacia adelante. Hebreos 12, 25 al 29. Muy importante, escuchen esto. Tengan cuidado de no rechazar a aquel que habla, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si no nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora Él ha prometido diciendo, aún una vez más, yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta expresión, aún una vez más, indica la remoción de las cosas movibles, como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Yo no quiero encontrarme actuando o haciendo algo en contra del Señor, porque ese fuego consumidor yo no lo quiero sobre mí, pero tampoco yo quiero que esté sobre ninguno de ustedes. Por eso es que nosotros venimos aquí, estudiamos la palabra, la expresamos para que todos ustedes encuentren y se enteren y acepten de que Dios es un Dios de amor y es que Él quiere que tú pases el resto de tu vida con Él, no separados de Él. Ya estamos separados por lo que causó el enemigo con Adán y Eva en el jardín. Pero por medio de Cristo Jesús tenemos la oportunidad de tener una relación nueva con Él. Dios, es más, para más decirte, yo te voy a decir ciertas cosas que es un patrón de la persecución. ¿Sabes lo que es la persecución? La persecución es cuando persiguen a uno. Lo que hacía Pablo, perseguir a aquellos que creían en Dios, ¿verdad? La persecución, Dios la permite. Esa presión Él la permite porque causa pureza, la cual trae el progreso, la cual trae persecución. Y es un círculo. Queridos, ¿se acuerdan cuando arrestaron a Jesús? Que lo arrestaron y qué pasó con todos los discípulos. Todos ellos se esparcieron por todos los lugares, ¿verdad? Y tan pronto lo crucificaron, más todavía porque se estalló una persecución buscando a todos aquellos que habían creído y que eran seguidores de Jesús. Entonces se esparcieron por todo el mundo. Entonces, ¿qué pasaba? Pero ellos sabían porque habían visto, ellos sabían porque ellos creían, ellos sabían porque habían estado con el Salvador, con el Mesías. Y entonces, todo lo que ellos vieron y experimentaron, ellos empezaron a declararlo, a llevar ese mensaje de salvación a todo lugar que ellos iban. Y mientras más ellos iban, más persecución. Entonces, más se esparcían todos los demás que habían creído porque estaban persiguiéndolos para quitarles la vida. Entonces, ¿qué pasa? Que les venía, se esparcían por todo lugar y ellos seguían hablando y entonces el evangelio se regó por muchísimos lugares. Pero hoy día nosotros estamos viendo que todavía esa persecución está sucediendo. A veces es imposible decir en un lugar, yo soy un creyente, porque empiezan a criticar, nos juzgan, nos rechazan. Bueno, ¿qué no nos hacen? Pero sí, Isaías dijo que por falta de conocimiento el mundo perece, ¿verdad? La gente perece porque no tienen conocimiento, ellos no, nunca han tenido una experiencia personal con el Señor.
Entonces, ¿qué pasa? Que el reino de Dios es un reino invisible, que no se ve. Nunca dejes que lo que está pasando allá en lo natural dicte lo que tú tienes que hacer. Sí, cuando hay una reacción violenta del reino de Satanás, eso quiere decir simplemente que es una señal que nosotros estamos tocando la puerta. Estamos tocando la puerta de Satanás y dice, ¿a dónde está este? ¿A dónde están esos demonios? ¿A dónde? Conmigo tú no puedes. ¿Tú me entiendes? Cuando nosotros echamos hacia adelante, no importa lo que nosotros nos enfrentemos a tarde, porque va a ser un poquito difícil. Bueno, va a ser bien difícil. Pero Jesús nos prometió que no tuviéramos miedo porque Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Es más, para más decirte, una de las cosas que a mí me agrada es Apocalipsis. Cuando yo leo Apocalipsis, lo que me da es un ánimo tremendo. Porque me carga como las baterías. ¿Tú sabes por qué? Porque verdaderamente Juan, el discípulo que él amaba, pues trataron de matarlo un montón de veces, pero no pudieron. Y lo que hicieron fue que lo mandaron a una isla, Pasmo, y le dijeron a ella se muere él. Y allí él tuvo una revelación. Y en esa revelación él vio lo que verdaderamente era cierto, lo que él había experimentado, pero lo que venía también en el futuro. Apocalipsis capítulo 1, versículos 12 al 18 dice: Juan estaba en esa cueva y de momento escuchó una voz, pero él no sabía quién era el que estaba hablando, porque parece que venía de atrás. Dice, me volví para ver quién era la voz que me hablaba, y al moverme vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros estaba alguien con aspecto de un hijo de hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Su cabellera lucía como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos resplandecían como la llama de fuego. Sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Al verlo, caí a sus pies como muerto. Pero él, poniéndome su mano derecha sobre mí, me dijo, no tengas miedos, no tengas miedo. Yo soy el primero y el último. Yo soy el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y sus dominios. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Ese es el Cristo que nosotros le llamamos nuestro Salvador. Si en Apocalipsis termina con Jesús montado en un caballito blanco, viniendo en victoria y adoración debido a su nombre, nombre sobre todo nombre. Esto es mucho más que una historia poderosa. Esto es una realidad de nuestro presente hoy día y en el futuro cuando Él venga completamente a destruir todo y traernos a nosotros. Y en cuanto a nuestro futuro, no sé cuánto será, porque no sabemos cuándo Él va a venir, nadie lo sabe, solamente el Padre. Pero en cuanto al presente a nosotros, los que nos conocemos como nuestro Salvador, necesitamos ser intencionales y dedicados a vivir una vida que avance su reino. Y los que no los conocen como su Salvador, entonces necesitan dar el paso de conocerlo como su Salvador y entrar a ser parte de su reino, pero ya en este momento. Así como Jesús dijo en el capítulo 3 de Mateo, que le dijo a Nicodemo, que le dijo a Juan, there we go. Yo sabía que era yo, pero a ver si ustedes sabían. Pero la cuestión fue que le dijo a Juan, no le dijo en el Evangelio de Juan a Nicodemos, es necesario que nazcas de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Que a veces me envuelvo.
me verdaderamente, si cada cual de nosotros tenemos una historia en nuestra vida y cada cual de nosotros debemos de pensar dónde estábamos y dónde estamos hoy. Y yo creo que lo más importante para cada uno de nosotros es que, a pesar de que yo a veces me emociono y digo, confundo los evangelios o algo así, yo verdaderamente me evalúo yo y digo, ¿a dónde yo estaba? Miro hacia atrás y miro hacia mi vida, cómo yo la vivía, y entonces miro hoy día dónde yo estoy y he visto la transformación, que ya yo no me encuentro en ese lugar y a veces ni tan siquiera pienso en cómo yo era, pero en lo que yo soy hoy día. Pero no por medio de mí mismo, sino por medio de la inspiración del Espíritu Santo, que ha hecho una transformación en mi vida y ya no soy aquella persona que era antes. El motivo por el cual estas series son para dejarles saber a ustedes que Dios los ama. Y Dios los ama con un amor que estuvo dispuesto a dar su vida por cada uno de nosotros. E ir a la cruz del Calvario y morir allí. No solamente por nuestras vidas, pero nuestros pecados, nuestras enfermedades, nuestras funciones, la depresión, todo lo que tú estés enfrentando, Él murió por ello allí. Pero necesitamos creerlo. En esta tarde vamos a orar. Y me gustaría que cerraran sus ojos, bajaran su rostro y vayamos al trono de gracias. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, alabo y glorifico tu nombre. Tuya es la gloria, la honra, el honor y el poder. Gracias, Señor, por haber venido y cumplir esta misión. La que Adán falló, tú tuviste éxito en ella. Le aplastaste la cabeza al enemigo. Y por causa de haber ido a la cruz del Calvario y morir por nosotros, nosotros tenemos el derecho de ser llamados hijos de Dios si te aceptamos. Gracias, Señor Padre, en el nombre de Jesús. Y con sus ojos cerrados y su rostro bajado, si hay alguien aquí que escuchó este mensaje y nunca ha dado el paso de fe de aceptar a Jesús como su Salvador y reconocer que Él es el único que te puede perdonar tus pecados y salvar tu vida. Jesús dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Hoy tienes la oportunidad de poder tú aceptar a Jesús como tu Salvador. ¿Hay alguien que le gustaría hacer esa oración de aceptar a Jesús como su Salvador? Aquí en esta tarde. Lo único que necesito es que levantes tu mano. Y al tú levantar tu mano, gracias. Al tú levantar tu mano, vamos a hacer la oración contigo. No quiero que la hagas solo. Todos nosotros vamos a hacerla. ¿Hay alguien más que le gustaría aceptar a Jesús como su Salvador? No va a venir un rayo. No va a pasar nada. Solamente tú, en tu corazón, tú vas a decir, yo creo. Yo sé y reconozco que necesito un Salvador. Y nosotros no te vamos a decir qué hacer. Solamente te vamos a decir que Cristo Jesús desde ese momento en adelante va a hacer una transformación en tu vida, poco a poco. La salvación depende de dos personas, tú y Jesús. Gracias. Ahora, hagamos esta oración, repitan conmigo. Gracias, Jesús, por haber ido a la cruz del Calvario en mi lugar. Reconozco que he pecado. Lo siento. Perdóname. Te acepto como mi Salvador. Y te pido que me ayudes de este momento en adelante para gloria y honra tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga. Y si acaso tú estabas aquí y no levantaste tu mano, pero hay un folleto en las sillas al frente de ustedes que dice, yo levanté mi mano. Puedes coger ese folleto, llenar la tarjetita que está ahí dentro del folleto, poner tu nombre y tu número de teléfono, la dejas en el asiento, se la entregas a uno de los servidores, el folleto te lo llevas para que te edifique, porque tiene buena información. Amén.
Si levantaste tu mano, también hazlo. Coge ese folleto y lo apuntas, pones tu nombre ahí, escribes tu nombre y tu número de teléfono para ponernos en contacto contigo. Ok. Yo quiero que todo el mundo ponga sus manos así porque voy a echar una bendición sobre cada uno de ustedes. Amén. Amén. Bendición, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y te dé la paz. Reciban esa bendición, que el Señor los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Y ahí comenzaremos con la nueva serie. Si no me equivoco, se titula ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el Señor? Entonces ahí vamos a averiguar quién Él verdaderamente es. Amén.